En el verano de 1942, la Segunda Guerra Mundial había entrado en una fase decisiva. Alemania había conquistado gran parte de Europa continental, aunque la invasión de la Unión Soviética no había terminado como Hitler esperaba. El Tercer Reich seguía siendo una potencia militar temida. Sin embargo, el fracaso a las puertas de Moscú había demostrado que el enemigo no estaba derrotado. La guerra en el este ya no sería rápida ni sencilla. Para Hitler era imprescindible lograr una victoria clara que devolviera la iniciativa y reforzara la imagen de invencibilidad alemana. Esa victoria parecía encontrarse en el sur de la Unión Soviética. Allí se concentraban recursos estratégicos fundamentales, especialmente el petróleo del Cáucaso, sin el cual la maquinaria de guerra alemana no podía sobrevivir a largo plazo. En medio de esa región se alzaba una ciudad industrial a orillas del río Volga, un eje vital para el transporte de materias primas, tropas y armamento. Controlar ese punto significaba estrangular la logística soviética y abrir el camino hacia nuevas conquistas. La ciudad se llamaba Stalingrado. Más allá de su importancia estratégica, Stalingrado tenía un valor simbólico enorme. Llevaba el nombre del líder soviético, Joseph Stalin. Para Hitler, conquistarla sería una humillación personal infligida a su gran enemigo ideológico. Para Stalin, perderla sería una derrota moral devastadora, tanto para el Ejército Rojo como para la población soviética. La ciudad pasó de ser un objetivo militar a convertirse en una cuestión de orgullo nacional. Mientras los altos mandos trazaban planes y movían ejércitos en mapas cubiertos de líneas y flechas, la vida cotidiana continuaba en Stalingrado. Fábricas funcionando día y noche, barcos cruzando el Volga cargados de suministros, obreros exhaustos, entrando y saliendo de turnos interminables. Muchos sabían que la guerra se acercaba, pero pocos podían imaginar que su ciudad estaba destinada a convertirse en el escenario de la batalla más sangrienta de la historia. El plan alemán parecía lógico y directo: bombardear la ciudad hasta reducirla a escombros, avanzar con infantería y tanques, aplastar cualquier resistencia restante y asegurar el control del Volga en Berlín. Pocos dudaban de que Stalingrado caería en cuestión de semana. El ejército alemán ya había derrotado a enemigos poderosos antes. Esta ciudad no parecía diferente, pero Stalingrado no sería una batalla como las demás. No sería una conquista rápida ni una victoria limpia. Sería una lucha total, donde cada calle, cada edificio y cada ser humano se convertiría en parte del campo de batalla. La ciudad estaba a punto de transformarse en un infierno del que nadie saldría igual. El ataque alemán comenzó desde el aire. La Luftwaffe lanzó una campaña de bombardeos masivos destinada a destruir Stalingrado antes incluso de que las tropas terrestres entraran en combate. Durante días enteros, oleadas de bombarderos aparecieron en el cielo y descargaron toneladas de explosivos y bombas incendiarias sobre la ciudad. El impacto fue inmediato y devastador. Barrios enteros desaparecieron en cuestión de horas. Edificios residenciales, hospitales, escuelas y centros administrativos fueron reducidos a montañas de escombros. Incendios incontrolables se extendieron por toda la ciudad, alimentados por el viento y los materiales inflamables. Decenas de miles de civiles murieron atrapados bajo los restos de sus propias casas o asfixiados por el humo. El río Volga se llenó de restos de barcos destruidos, estructuras colapsadas y cuerpos arrastrados por la corriente. El cielo permanecía cubierto por una nube oscura de humo y ceniza que hacía difícil distinguir el día de la noche. Para quienes sobrevivieron a los primeros bombardeos, Stalingrado dejó de ser una ciudad y se convirtió en un paisaje apocalíptico. Desde el punto de vista alemán, el ataque aéreo parecía un éxito rotundo. La ciudad estaba devastada y la resistencia soviética parecía desorganizada. Sin embargo, esa destrucción masiva ocultaba un error estratégico fundamental. Al reducir Stalingrado a ruinas, los alemanes habían eliminado sus propias ventajas. Los tanques, diseñados para maniobras rápidas, quedaban atrapados entre escombros. Las calles bloqueadas impedían avances coordinados. Cada edificio destruido se convertía en una posición defensiva ideal para los soldados soviéticos. La ciudad en ruinas favorecía al defensor, no al atacante. Mientras tanto, el Ejército Rojo reorganizaba sus fuerzas. Las órdenes eran claras y brutales:
No retroceder, no rendirse, resistir a cualquier precio. Las tropas cruzaban el Volga bajo fuego constante. Muchas embarcaciones eran alcanzadas antes de llegar a la orilla. Los que lograban desembarcar a menudo recibían armas insuficientes y munición limitada, pero sabían que no había vuelta atrás. Stalingrado ardía, pero no se rendía, y cada día que pasaba, la batalla se volvía más cruel. Cuando la infantería alemana entró finalmente en Stalingrado, quedó claro que el combate había cambiado por completo. Ya no existían frentes claros ni líneas continuas. La guerra se libraba a pocos metros de distancia, en un entorno caótico, donde la muerte podía llegar en cualquier momento. Los soldados comenzaron a llamar a esta forma de lucha la guerra de ratas. Se combatía en sótanos inundados, escaleras derrumbadas y pasillos oscuros llenos de polvo y humo. Un mismo edificio podía estar controlado por ambos bandos al mismo tiempo, con alemanes ocupando los pisos superiores y soviéticos escondidos en los inferiores. La artillería pesada y los bombardeos a gran escala perdieron eficacia. Las distancias eran tan cortas que el combate cuerpo a cuerpo se volvió habitual. Granadas lanzadas a ciegas, ráfagas repentinas de subfusil, enfrentamientos con bayonetas y cuchillos. La violencia era constante y personal. Los francotiradores soviéticos comenzaron a desempeñar un papel crucial. Ocultos entre las ruinas, observaban pacientemente los movimientos enemigos. Sus objetivos principales eran oficiales y soldados clave. Cada disparo preciso no solo eliminaba a un enemigo, sino que sembraba miedo y desconfianza entre las filas alemanas. Las fábricas se transformaron en auténticas fortalezas. Complejos industriales enteros se convirtieron en escenarios de combate continuo. Obreros que hasta hacía poco trabajaban en las líneas de producción, ahora luchaban armados, defendiendo su ciudad metro a metro. Las máquinas permanecían inmóviles, cubiertas de polvo, sangre y restos de metralla. Las bajas se acumulaban a un ritmo aterrador. Miles de hombres morían por edificios sin valor estratégico real, pero con un enorme peso simbólico. Stalingrado se estaba transformando en una trituradora humana, donde el avance se medía en metros y el costo en vidas. A medida que los combates se prolongaban, la batalla de Stalingrado comenzó a transformarse en algo más que un enfrentamiento militar. Se convirtió en una prueba de resistencia física y psicológica extrema. Ambos bandos sufrían pérdidas constantes, pero ninguno estaba dispuesto a ceder. Cada día de lucha significaba menos hombres, menos recursos y más agotamiento acumulado. Los soldados vivían entre ruinas, polvo y cadáveres. Dormían en sótanos húmedos, edificios semiderruidos o simples agujeros excavados en el suelo. El descanso era escaso y siempre interrumpido por explosiones, disparos o ataques sorpresa. La tensión constante provocaba un desgaste mental profundo. Muchos combatientes sufrían colapsos nerviosos, pero aún así seguían luchando. El clima comenzó a empeorar la situación. Las lluvias de otoño transformaron las calles destruidas en un mar de barro, dificultando cualquier movimiento. Luego, poco a poco, las temperaturas comenzaron a descender. Las primeras heladas anunciaban la llegada del invierno ruso, un enemigo silencioso pero implacable. Para el ejército alemán, la situación era cada vez más complicada. La ofensiva se había extendido demasiado. Las líneas de suministro eran largas y vulnerables, constantemente atacadas por fuerzas soviéticas. La comida llegaba tarde y en cantidades insuficientes. La munición se racionaba. El combustible escaseaba. Los soviéticos también sufrían enormes pérdidas. Pero su estrategia era clara: resistir, desgastar y ganar tiempo. Cada día que Stalingrado no caía, debilitaba al enemigo. La ciudad se había convertido en un pozo sin fondo que devoraba la fuerza alemana lentamente. Mientras el mundo observaba la brutal lucha dentro de Stalingrado, el alto mando soviético llevaba semanas preparando una respuesta que cambiaría por completo el curso de la batalla. Para los generales soviéticos, quedaba claro que intentar expulsar a los alemanes directamente de la ciudad sería extremadamente costoso. En lugar de eso, decidieron atacar el verdadero punto débil del dispositivo alemán:
sus flancos. El sexto ejército estaba concentrado casi por completo dentro de Stalingrado, consumiendo hombres y recursos en combates urbanos interminables. Para proteger sus laterales, Alemania dependía de ejércitos aliados principalmente rumanos, húngaros e italianos. Estas tropas carecían de armamento pesado suficiente, tenían poca protección antitanque y estaban desplegadas en líneas demasiado extensas para ser defendidas de forma efectiva. Los soviéticos planificaron cada detalle con cuidado, reunieron tropas, tanques y artillería en secreto, aprovechando la vastedad del territorio y el camuflaje natural del invierno que se aproximaba. Se creó una ilusión de debilidad dentro de la ciudad, mientras en los flancos se concentraba una fuerza abrumadora. En noviembre de 1942, la Operación Urano comenzó de forma repentina. El ataque soviético cayó como un martillo sobre las posiciones rumanas al norte y al sur de Stalingrado. La resistencia se derrumbó rápidamente. Las defensas fueron superadas en cuestión de horas y las líneas se rompieron sin posibilidad de reorganización. Las columnas blindadas soviéticas avanzaron a gran velocidad, penetrando profundamente en la retaguardia alemana. En pocos días, las dos pinzas del ataque se encontraron, cerrando el cerco alrededor de Stalingrado. Más de 250.000 tropas alemanas quedaron completamente rodeadas. La batalla había cambiado de naturaleza. Stalingrado ya no era un objetivo a conquistar. Se había convertido en una trampa colosal. El impacto psicológico del cerco fue devastador para las tropas alemanas atrapadas en Stalingrado. Durante meses habían combatido con la convicción de que la victoria era inevitable. Ahora, de un día para otro, se encontraban aisladas, rodeadas y sin una vía clara de escape. La realidad de la situación comenzó a hacerse evidente rápidamente. Hitler reaccionó con negación. Ordenó que el sexto ejército permaneciera en Stalingrado y resistiera a toda costa. Aseguró que la Luftwaffe podría abastecer a las tropas por aire hasta que una ofensiva de rescate rompiera el cerco. En Berlín, los informes optimistas ocultaban la gravedad real de la situación. En el terreno, la situación era desesperada. El número de aviones disponibles era insuficiente para alimentar, vestir y armar a una fuerza tan grande. El mal tiempo empeoraba cada día. Las pistas de aterrizaje improvisadas eran bombardeadas constantemente. Incluso en los mejores días, solo llegaba una pequeña parte de los suministros necesarios. El hambre comenzó a extenderse rápidamente. Las raciones se redujeron una y otra vez. Los soldados comían alimentos congelados, carne de caballo y cualquier cosa que pudiera proporcionar algo de energía. Los heridos se acumulaban sin medicamentos, sin anestesia y sin esperanza de evacuación. Stalingrado dejó de ser una batalla militar. Se convirtió en una lenta agonía colectiva. El invierno ruso cayó sobre Stalingrado con una brutalidad implacable. Las temperaturas descendieron a niveles extremos, congelando todo a su paso. El frío penetraba en los refugios improvisados, en los uniformes inadecuados y en los cuerpos agotados de los soldados atrapados. Las armas se atascaban. Los vehículos dejaban de funcionar. El combustible era tan escaso que resultaba imposible mantener el calor. Muchos soldados sufrían congelaciones severas. Dedos, pies y manos se ennegrecían por el frío. Otros simplemente se rendían al agotamiento y morían mientras dormían. Las enfermedades se propagaban con rapidez. Disentería, tifus, neumonía debilitaban aún más a tropas ya desnutridas. El sistema médico había colapsado por completo. Los médicos trabajaban sin suministros, tomando decisiones imposibles sobre a quién intentar salvar. Mientras tanto, las fuerzas soviéticas aprovechaban cada debilidad. Mejor equipadas y reforzadas constantemente, lanzaban ataques regulares para reducir lentamente el perímetro alemán. No tenían prisa. Sabían que el tiempo estaba de su lado. La moral alemana se desintegró. El mito de la invencibilidad desapareció por completo. Stalingrado se había convertido en una condena. Con el paso de las semanas, el sexto ejército dejó de existir como una fuerza organizada. Las unidades quedaron aisladas unas de otras. Las comunicaciones se interrumpían constantemente. Muchos soldados ya no sabían quién mandaba,
ni qué objetivo se suponía que debían defender. Las posiciones se reducían cada día. Cada retirada forzada implicaba abandonar heridos, armas y suministros. La artillería, sin munición suficiente, apenas podía responder. Los contraataques se volvían débiles, descoordinados y desesperados. Los mandos intermedios se enfrentaban a dilemas imposibles. Resistir significaba prolongar el sufrimiento. Rendirse estaba prohibido por órdenes directas. La disciplina comenzó a resquebrajarse bajo la presión extrema. Los soviéticos avanzaban con una calma calculada. No buscaban una victoria rápida, sino una destrucción total del enemigo atrapado. Stalingrado se convirtió en el escenario del colapso completo de una de las fuerzas militares más poderosas del mundo. A finales de enero de 1943, ya no quedaba margen para la ilusión. Las tropas alemanas estaban exhaustas, hambrientas y congeladas. La resistencia organizada había desaparecido en gran parte de la ciudad. Las ruinas, cubiertas de nieve y cadáveres, eran testigos de una batalla que había consumido todo. Finalmente, el comandante alemán solicitó la rendición. Poco después, un mariscal de campo alemán, ascendido días antes, con la esperanza de que muriera antes de capitular, se rindió ante el Ejército Rojo. Era un acontecimiento sin precedentes en la historia militar alemana. Las escenas posteriores fueron sobrecogedoras. Columnas interminables de soldados salieron de las ruinas, caminando lentamente entre la nieve, debilitados, enfermos y derrotados. Muchos apenas podían mantenerse en pie. Para la mayoría, la guerra había terminado allí. Sin embargo, el sufrimiento no acabó con la rendición. Decenas de miles morirían en cautiverio debido al hambre, las enfermedades y el agotamiento extremo. Solo una pequeña parte regresaría a Alemania años después. Cuando las armas finalmente cayeron en Stalingrado, el mundo comenzó a comprender la magnitud de lo ocurrido. Las cifras eran difíciles de asimilar. Más de 2 millones de bajas entre muertos, heridos y prisioneros. Una ciudad completamente destruida. Familias enteras desaparecidas, una generación marcada para siempre. Para la Unión Soviética, Stalingrado fue una victoria a un precio humano inimaginable. Para Alemania, fue una derrota absoluta, no solo militar, sino también psicológica y moral. El aura de invencibilidad del ejército alemán se rompió de forma irreversible. A partir de ese momento, la guerra en el frente oriental cambió por completo. La iniciativa estratégica pasó al Ejército Rojo, que avanzaría sin detenerse hasta Berlín. Alemania ya no volvería a lanzar una ofensiva de esa magnitud en el este. Stalingrado no fue solo una batalla, fue una advertencia sobre los límites de la ambición, el costo de la guerra total y la capacidad humana para resistir el horror absoluto. Su legado sigue siendo un recordatorio permanente de hasta dónde puede llegar la destrucción cuando una ciudad entera se convierte en un campo de batalla.